Vamos a leer Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a reflexionar en esa porción de la palabra. ¿Estamos ahí? Hechos 13. Ok. Vamos a leer juntos esta porción del versículo 1 al versículo 12. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El mensaje se titula: Seamos una iglesia atrevida en este 2025. Atrévase a hacer las cosas para Dios. Atrévase. Yo siempre le he dicho, déjese usar por el Señor. Hermano, la voy a regar, riéguela, porque aprendemos más cuando nos equivocamos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, atrévase a hacer las cosas para nuestro Dios. Ser atrevido implica dar un paso más allá de la comodidad, asumir riesgos, a emprender, aprender de los fracasos. Es una actitud que se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Atrévase, sea atrevido. Atreverse es abrazar los riesgos, desafiar el status quo y vivir en un mundo donde las posibilidades son infinitas. Atreverse es hacer lo que se teme, aunque no se sepa a dónde llevará, pero es dar un paso que puede hacerte avanzar. Seamos atrevidos. Ser atrevidos no nos garantiza conseguir todos nuestros objetivos, pero sí nos permite seguir generando valor y decisión continuamente. Atrévase, atrévase. Varones, ¿saben por qué tienen esposa? Porque un día se atrevieron a decirle: ¿quieres ser mi novia? Algunos le dijeron sí, y otros le dijeron contigo, pero le insististe. Duro el palo de papaya, rápido cayó. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque se atrevió. Se atrevió. ¿Tienes hijos? ¿Sabes por qué tienes hijos? Porque te atreviste a tener hijos. ¿Tienes una carrera? ¿Sabes por qué la tienes? Porque te atreviste. ¿Un negocio? Porque te atreviste. ¿No has ganado almas para Cristo? ¿Sabes por qué? Porque no te has atrevido. Fin, se terminó el sermón. Porque de eso se trata. De eso se trata. De que tú te atrevas. No esperes a que Dios te empuje. Pero atrévete. Yo quisiera que, yo planeo el año. Yo digo, en este año voy a construir esto. Chun, 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 chun. Pretendo ganar tantas almas para Cristo este año. Chun, 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 chun. Lo escribimos. Nuestro anhelo con mi esposa es que abramos obra nueva en Coita este año. Y yo espero que muchos de aquí nos acompañen y abramos esa obra nueva. Ya tenemos nuevos creyentes, ya empezamos. Pero atrévete, que este año sea totalmente diferente. Porque si tú sigues siendo y sigues haciendo lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados. No va a haber nada diferente. Rompe tu paradigma. Yo estaba ahorita checando, dije, porque vino a mi mente, ¿y quién abrió la iglesia de Antioquía? Y ya me fui al capítulo 11, ningún apóstol. De los que iban corriendo, unos chipritas, dice que entraron en Antioquía y ellos compartieron el evangelio. Se atrevieron. Y déjeme decirle que la iglesia de Antioquía es la iglesia misionera, ni siquiera es Jerusalén. Y la iglesia misionera no la abrieron los apóstoles, creyentes. Wow, tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace. Es importante que seamos una iglesia atrevida. ¿Qué tan atrevida? Muy atrevida. En lo bueno, ojo, en lo bueno, ¿verdad? Número 1, atrevidos a servir conforme a nuestros dones espirituales. Algunos de nosotros ni siquiera saben cuáles son. Algunos me van a decir, ¿a poco existen, pastor? Pero el versículo 1, lea conmigo el versículo 1, ¿lo puedes proyectar, Iván? Vamos a leer el versículo 1, aquí está en pantalla, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ahí están los dones, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Al final lo dejaron al pobre, Saulo, ¿verdad? Pero dice que había profetas, plural, y maestros, plural. Y eso nos habla de que esta iglesia estaba siendo, amado hermano, usada por Dios con los dones. Debemos de ser una iglesia donde la palabra de Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas, pero que lo enseñen los maestros. Uno de servicio a veces anda metido dando clases y el maestro anda haciendo la labor de servicio. ¿Cómo? Es como agarrar mi pluma y le voy a decir, voy a hacer un hoyo con la pluma. Tal vez le haga tantito, mella la pared. Pero la pluma fue hecha para escribir. Una iglesia atrevida y en orden, cuando Dios la mete en orden, o nos dejamos que Dios nos meta en orden, y empezamos a funcionar conforme a nuestros dones, la iglesia crece, hermanos. Es una iglesia que crece. Una iglesia atrevida, donde se está enseñando la palabra de Dios conforme a los dones, donde esta palabra verdaderamente fluye,
cambia vidas. Aquí pueden pasar muchos pastores y predicar, hermanos de la iglesia, pero el que tiene el don impregnará en nuestras vidas la palabra. ¿Te acuerdas tu primer sermón, Alexander? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. No, aquí no, en Antioquía. Tu primer sermón. Primero estoy hablando de otro. Imagínate. Yo recuerdo el de Efesios. Lo predicó él. ¿Cuánto tiempo? Mírenlo. Mírenme. Ajujú. Y lo recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando Dios usa el don, Dios impregna la palabra en tu vida. Déjate usar por Dios. ¿Qué don tienes? Si no lo sabes, ponte a orar. Pídele a Dios que te lo haga saber. Esa es tu herramienta con la cual Dios te quiere usar en esta iglesia. Me llama mucho la atención que después de año y medio, Antioquía era una iglesia, amado hermano, una iglesia muy madura. Maduró muy rápido. También creció muy rápido. ¿Pero por qué estaba en esas condiciones? Por la gente atrevida. Esa gente que va, empuja, va hacia adelante. Es una iglesia que marcó la diferencia. En Primera de Pedro, capítulo 4, nos ordena usar en beneficio de los demás nuestros dones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y está en pantalla. Bueno, vamos a leer en pantalla. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pregunto, si no estamos usando nuestro don, ¿puedo ser buen administrador? La respuesta es no. Dios espera que usemos ese don. Dios espera que esa herramienta, esa habilidad que Dios te dio, la uses, pero la vas a usar para beneficiar a los demás. El don en sí a ti no te sirve, no te edifica. Edificas al hermano, a la hermana, a la iglesia, a ella edificas. Pero necesitas atreverte a que ese don funcione. Si te mordiera un perro rabioso, ¿en dónde te pondrían la vacuna? En el ombligo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en el ombligo? ¿Te has preguntado? Porque aunque el ombligo está cicatrizado, sigue cumpliendo la función de distribuir en todo el cuerpo de una manera rápida lo que le pongas ahí. Curioso. Y a veces tú te bañas, te hacen la regadera cantándole al Señor, te empiezas a estropajear y ¡oh! Tengo ombligo, ¿verdad? Le sacas lana. Soy oveja, tengo lana, ¿verdad? Pero si le pones una vacuna, una inyección, él sigue cumpliendo su función. ¿Qué don tienes? Cumple tu función. Cumple tu función. Porque es ahí donde Dios te quiere usar. Es ahí donde Dios quiere verdaderamente bendecir a los demás.
El don que Dios te ha dado es la herramienta que se te da para servirle. El don que Dios te ha dado, ese don, amado hermano, te permitirá sentirte como esa pieza de rompecabezas que ha llegado a su lugar. Hay hermanos que se sienten como pieza de rompecabezas que no caben en nada. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo su función. Qué importante es que cumplamos la función que Dios ha designado para ti, para mí. Y debemos de enfocarnos en servir a Dios con ese don que te ha dado. Cuando estaba en la otra iglesia, un día pregunté, ¿cuál es su don? Servicio. ¿Cuál es su don? Servicio. Y resulta que toda la iglesia tenía el don de servicio. Le digo, mentirosos. ¿Servidores? Mentirosos, dije yo. Entonces busqué un text y empecé a buscar. Y un día llego con una hermana, le digo, hermana, usted va a ser la maestra de los niños. Era güera, se puso roja, roja, dijo, no, y no, lo siento, este es su material. El text arrojó que usted es maestra y la quiero con los niños. Se puso roja y temblaba. O sea, me acordé lo que hizo mi pastor conmigo, ¿verdad? Órale. Después no quería dejar, dice yo, hermana, quítese ya, que llegue otro, le va a tocar atender a este grupo. No, yo aquí me puso y aquí me quedo. Wow, dije yo. Pero cuando empezó a dar clases, el crecimiento espiritual que tuvo fue fenomenal. Porque un día, le digo, van a dirigir los niños. Dirigieron los niños, le damos el tiempo del pastor. Pero la hermana se quedó, dice, hermano, yo quiero decir algo. Le digo, adelante. Y empieza, chun, 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 15 minutos. Se aventó un sermón. Dijera el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Y dice, hermano, pasa a predicar. Y pasé, le digo, vamos a orar. Hermana, véngase para acá. Le digo, gracias por la enseñanza. Nada más quiero concluir con esto. Pum, pum, oramos. El sermón ya está dado. Todo porque empezó a servir conforme a su don. Y después me dijo, hermano, perdóneme, yo no quería quitarle el tiempo. Le digo, no, está bien. Si Dios la puso ahí para darnos una enseñanza, usted tenía que dar la enseñanza y la dio. Déjese usar por Dios, pero use esa herramienta que Dios le ha dado. Úselo. Sirve a Dios en este 2025 con tu don. Amén. Número 2. Seamos una iglesia atrevida en este 2025. Número 2, atrevidos a ser obedientes al Espíritu Santo. Sea obediente al Espíritu Santo. Mi relación, después de que ascendió Cristo a los cielos, es con el Espíritu Santo. Hay un día que Dios designó para que Él bajara. Hechos capítulo 2. Y desde entonces está con nosotros. Desde entonces la iglesia debe de mantener esa relación, comunión con el Espíritu Santo. Dice el versículo 2. Lo tenemos en pantalla. Dice, lea conmigo, por favor. Dice, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién los designó? El Espíritu Santo. ¿Quién escuchó? La iglesia. La iglesia. No le habló a una persona, le habló a la iglesia. Iglesia, misión de vida, ¿estás escuchando al Espíritu Santo?
No me vayas a salir con que, ¿a poco hay Espíritu Santo? ¿Escuchas el Espíritu Santo? Ya yo loco buscando qué sermón íbamos a dar para este primer domingo. Estaba yo, Señor, está, pero bien bueno, fíjate, Padre eterno, esto. Pero en un momento de quietud, dice, así, Hechos 13. Pero yo quería que, dice Hechos 13. Y estamos predicando Hechos 13. ¿Escuchas al Espíritu Santo o no lo estás escuchando? Si no lo estás escuchando, ¿qué pasó con tu hora especial con Dios? Si no lo estás escuchando, has dejado de leer, has dejado de orar. O si lo estás haciendo de una manera mecánica. Pero yo debo de ser muy intencional y honesto en la búsqueda del Señor. El versículo 2 es clave. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Qué ordenó? Que se apartaran a dos personas. ¿En qué ambiente habló? Dice que estaban ministrando y ayunando, en un ambiente de consagración, en un ambiente de búsqueda de Dios honesta y sincera, en un ambiente espiritual. Y cuando buscamos a Dios intencionalmente es cuando Él nos habla. Cuando vivimos una vida de oración, Dios nos habla. Cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, Dios nos habla. Si no lo escuchaste, es que estuve de vacaciones, pastor. Pues vete de vacaciones, pero con Cristo tú nunca debes de tener vacaciones. Te pierdes. Y en vez de irte de vacaciones, te vas al mundial. Te pierdes. Cuando escuchamos la voz de Dios, lo único que nos queda es obedecer. Es lo único que nos queda, hermanos, es obedecer. Pero es importante. Dice la Escritura, Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si nunca has escuchado la voz de Dios en tu vida, créeme, recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Puedes estar engañado, creyendo que eres oveja y aún todavía no lo eres. Pero el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Una persona a mí me dijo, Dios ya no habla. Le digo, recibí a Cristo. Recibe a Cristo. Bien claro que dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Recibe a Cristo si no lo escuchas. O ponte a hacer tu hora especial, tu devocional con Dios. A lo mejor tu teléfono espiritual está colgado y Dios está ring, queriéndote hablar y tú ni en cuenta. Pero ten tu relación con Dios todos los días. Hemos sido llamados con un propósito definido. Pero si no tenemos esa comunión, si no estamos escuchando a Dios, ¿cómo voy a realizar mi propósito? Ese propósito definido por Dios. Dice el versículo 3, por favor lean conmigo el versículo 3, ya está en pantalla, dice así.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero fíjese, hay ayuno y oración. Yo decía, ¿por qué creció Antioquía tan pronto? ¿Por qué llegó a ser una iglesia madura tan pronto? ¿Por qué llegó a ser la iglesia misionera a 1 año y medio? Por eso. Porque era una iglesia que buscaba a Dios intencionalmente, practicaba una vida espiritual profunda con Dios, eran demasiado intencionales. Y una de las palabras que yo quiero que se meta en su cabecita y en su corazón es ser intencional. Debo de ser muy intencional. No esperes a que Dios te obligue. Y como decía nuestro hermano Alexander, rompa nuestros propios paradigmas. No es necesario. Pero muchas veces nosotros en nuestra rebeldía o en nuestro adormecimiento espiritual, Dios nos va a obligar. No es necesario si obedecemos, pero Dios nos puede obligar. La oración juega un papel importantísimo para ser obedientes al Espíritu Santo, para poder escuchar al Espíritu Santo. Y cuando somos obedientes, cumplimos ese propósito. Y el propósito general y esencial de la iglesia es hacer discípulos. Por favor, entiéndalo. Pastores, misioneros, servidores en general, somos llamados a escuchar al Espíritu Santo. Somos llamados a escuchar al Espíritu Santo. ¿Sí? Nuestro desafío es que si lo escuchamos, obedezcamos al Espíritu Santo. Amén. No se distraiga, por favor. Número 3. Seamos una iglesia atrevida en ese 2025, atrevidos a seguir la guía del Espíritu Santo. La guía. Dios no necesita mucho. Felipe escucha al Señor cuando le dice, acércate al carro. ¿Y qué hizo Felipe? Se acercó al carro. Primero se le dije, vete por el camino que va a tal lugar. Y Felipe se fue a ese camino. Después se le dice, acércate al carro. Y Felipe se acerca al carro. Se llama guía. Dios está guiando a Felipe, pero Dios te guía a ti y a mí. Cuando Dios se da una palabra y te dice, ponte a orar, ponte a orar. Lee la palabra, ponte a leer la palabra, obedece. Háblale de mí, predícale, predícale. Que te pones nervioso, el que va a escuchar se va a poner peor que tú. Y si me equivoco, aquel no se va a enterar porque no sabe. ¿Cuál es el problema? Déjate usar por Dios. Deja que el Espíritu Santo haga la obra a través de ti. Escucha su guía. Dice el versículo 4 al 8. Vamos a leerlo, ya es en pantalla, lea conmigo en voz audible porque algunos ya se quieren dormir. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Curioso. Cuando leemos, amados hermanos, la palabra del Señor aquí en Hechos 13, dice que el Espíritu Santo les dice, apártenme a Alexander y a Raúl, porque en determinado momento Dios lo dijo. Un día predicando, ¿te acuerdas? Creo que fue el pastor Joel Pananá. Pastor Joel Pananá predicaba y te retaba y lo usaba, y muchos pasamos al frente diciendo, yo quiero servir a Cristo. Yo sentí que el Espíritu Santo habló a mi vida y me ha llamado para ser pastor. Y toda aquella plebe que pasó, hermano, estamos sirviendo al Señor. Algunos en la línea bautista, otros medio agarraron un caminito por ahí y se fueron a otros grupos cristianos. Pero están sirviendo. Un día el Señor nos dijo, apártenme a este. ¿Qué nos vio? No lo sé. Pero él dijo, a este quiero usar. Apártenlo. ¿Cómo Dios te puede llamar a ti y decirte, quiero que me sirvas? La guía del Espíritu Santo siempre está en nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa, el versículo 4, Iván, por favor. Dice así, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, déjame decirte que la obra misionera evangelística está en el corazón del Dios verdadero. No es algo que nace en tu propio corazón o en mi propio corazón. La obra misionera, la obra evangelística, la obra de ir y predicar el evangelio nace en el corazón de Dios. Y es por eso que Dios nos impulsa a decir, predícale, predícale, predícale. Y qué feo es no predicar y saber que al otro día la persona se muere. Ya me pasó. Es horrible. Es horrible. Fui a comprar unas cosas y pasé cerca de una casa y me dice el Señor, predícale, sí, padre, le voy a predicar. No dije que no. Sí, padre. Pero llegué a casa y me distraje. En la noche murió el Señor. Cuando murió me acordé. No sé qué cuentas voy a entregar. No son buenas cuentas. Pero qué feo, por experiencia propia te lo digo. Es horrible. Por eso, no solamente escuches al Espíritu Santo, sigue su guía. Sigue la guía del Espíritu Santo. Porque es Dios quien escoge a sus servidores y les dice qué hacer y cómo hacerlo. Es Dios quien asigna el lugar o los lugares donde se tiene que ir a predicar la palabra del Señor. Dice el versículo 6. Ahí. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, curioso, entró por la zona de abajo, Salamina, en un pequeño golfo de la isla de Chipre, y se fueron por toda la isla, bordeando el centro, hasta que llegaron a Pafos, al otro extremo de la isla. Sería bueno tener mapas para poderlo explicar y ser visual. Y déjame decirte, amado hermano, que en Pafos hallaron a un judío, pero era brujo. Era brujo. Versiones actualizadas dicen brujo. ¿Un judío brujo? Pues sí. Dijera el dicho, en todas las familias se comen habas. Pues sí, era brujo. Sin embargo, déjame decirte que aún en las luchas que Satanás te va a dar, el Espíritu Santo te va a guiar.
Es hermosísimo saber cuando el Espíritu Santo te habla. En Tierra Blanca, como teníamos mucha lucha con el enemigo continua, ayunábamos mucho, orábamos demasiado, y cuando llegaba alguien, el Espíritu Santo, este hizo esto, 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 por eso está así. Ni preguntábamos al Señor. Nos decía los problemas de las personas. Nos hablaban. Y decía, ¿pueden atender a tal persona? Sí, tráiganlo. Estábamos esperando, ni llegaban. Señor, ¿qué pasó? El enemigo tiene miedo, que lo saquen. Un día fuimos a visitar a una hermana a un rancho. Me bajé del autobús y tenía que caminar como 3, 4 kilómetros. Caminando, yo iba cantando cuando el Señor me dice, espérate que te van a echar un ray. Y yo me sobresalté, dije, aquí me espero. Ya viene. Y sí, allá venía un fulano que venía, no sé a cuántos, pero trae un polvaral, hermanos, terrible. Llegó, me bañó de polvo y me dice, ¿a dónde vas? Aquí, con la hermana Chepita. Ah, es mi tía, súbete, yo te llevo, me dice. Nomás que agárrate. Ay, Dios, apenas me estaba yo subiendo cuando las llantitas estaban patinando y sale. Llegamos al rancho como 3, 4 minutos, rapidísimo. Yo le soné y se paró. Nada más me bajé, ni escuchó las gracias. Se fue. Y cuando no escucho el Espíritu Santo, yo me angustio. De veras. Y yo me siento y le digo, a ver, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no te estoy escuchando? Dime dónde está mi mal, te lo voy a confesar. ¿Estás siguiendo la guía del Espíritu Santo? Él te va a respaldar, confía en Él. Él te va a respaldar. Dice el versículo 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8. Pero les resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Y déjame decirte que en ese momento crucial es cuando más debes de seguir la guía del Espíritu Santo. En los problemas, y no solamente relacionados con la obra, ahí en casa. Escucha al Espíritu Santo. En cada situación laboral, escucha al Espíritu Santo. Él te va a respaldar. Confía. Hay oposición no solamente cuando realizas la obra, en todo momento. La lucha que tenemos es una lucha sin cuartel. En todo momento escucha al Espíritu Santo. Él te dará su guía. Nuestro desafío es obedece la guía del Espíritu Santo. Obedece. Necesitamos, hermanos, estamos empezando ese 2025. Ya van 5 días. Ya no son 365, ya nos quedan 360. ¿Sí? Necesitamos al Espíritu Santo en esos 360 días. Y por último, 4, atrevidos en mantener la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué Antioquía llegó a ser una iglesia tan extraordinaria? Pues tenía una relación tan profunda con el Espíritu Santo. Una relación extraordinaria. Si el Espíritu Santo les decía, brinca, iglesia Antioquía, ellos contestaban, ¿qué tan alto, Señor? Eran obedientes. Hagan esto, lo hacían. Hagan aquello, lo hacían. Hagan lo otro, lo hacían.
Wow. Necesitamos estar siendo controlados por el Espíritu Santo. Pablo mantenía esa relación profunda con él. Versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y ahorita vamos a ver qué es lo que dijo. Pero me llama la atención que dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú analizas hechos y están pasando cosas extraordinarias, hay algo que siempre recalca, que estaban llenos del Espíritu. La iglesia en Jerusalén no predicaba, estaba en espera de la venida del Espíritu Santo, pero cuando llega el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés, dice, y todos fueron llenos y empezaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Cuándo? Cuando la iglesia de Jerusalén empezó a predicar, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y si tú te das cuenta, en Hechos 4, después de que pasó una situación, el apóstol Pedro llega con la iglesia y están orando, la situación es crítica, empieza a haber persecución, oraron pidiendo de nuevo y al final dice de esa porción, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valor la palabra. Y Dios añadía los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y tú sigues en Hechos y te darás cuenta que todo lo que está pasando en Hechos, cómo el Evangelio se está propagando en diferentes naciones, déjame decirte que todo era porque la persona que predicaba estaba siendo llena del Espíritu Santo, estaba siendo controlada por el Espíritu Santo. Todo eso está a tu alcance. Si tan solo eres intencional en buscar a Dios todos los días. Esto está a tu alcance a cada momento, pero busca a Dios intencionalmente. Pablo era un personaje que fue evangelizado por Cristo. Él iba camino a Damasco cuando se le aparece Cristo y Cristo lo alcanza para su reino. Y después de eso, vete a Damasco, métete por la calle derecha, vas a estar en la casa de tal persona, Simón el Curtidor. Ahí se te volverá a dar nuevas instrucciones. ¿Qué hizo Pablo? Pues se metió a Damasco por la calle derecha y se fue a donde vivía este hombre. Y ahí estuvo esperando hasta que llegó Ananías. Ananías es otra persona consagrada que escucha a Dios, porque Dios le dice, quiero que vayas a donde Simón el Curtidor. Ahí hay un hombre que ora. Es Pablo. Señor, hemos escuchado que este hombre encierra y mata a tus seguidores. Ve con él. Me gusta cuando llega, porque le dice, hermano Pablo, el Señor que te apareció en el camino es el que me ha mandado a orar por ti. ¿Cómo supo Ananías que se le había aparecido el Señor? ¿Se ha preguntado eso? Ananías es otra persona que tiene una intimidad profunda con el Señor. Y esa intimidad está a tu alcance. Deja que Dios te controle. Pablo dejaba que el Espíritu Santo influyera en él. Se empapaba porque la palabra griega de llenura es empápate. Es como agarrar un trapo seco y meterlo en agua y cuando tú lo sacas dice quedó empapadito, ¿verdad? Está escurriendo. Esa es la idea de que el Señor te llene, de que el Señor controle tu vida. Empápate del Espíritu Santo. Absórbelo. El problema que enfrenta Pablo, ojo, el problema que enfrenta Pablo
Bar Jesús también es un hombre lleno, pero de lo malo. Y encontramos un encontronazo de dos personas en plenitud, en llenura. Uno del bien y el otro del mal. Dice el versículo 10, por favor. Versículo 10. Estamos en el 9. Y dijo, oh, ¿qué dice? Lleno, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pero este Bar Jesús está lleno también. Nomás que a este lo controlaba el diablo. Y a Pablo lo controlaba el Señor. Y tenemos un encontronazo, hermanos, tremendo. Y eso me hace pensar, o nos llenamos de Dios o nos llenamos del diablo. Pero si soy cristiano, pues no sé qué andas viendo y escuchando. ¿Sí me entiende? De que estás lleno. Pero si yo quiero ser usado por Dios, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito de esa llenura del Espíritu Santo. Porque si no me llena el Señor, entonces ¿quién te queda? ¿Puedes saber Biblia? Sí, yo te he repetido muchísimo. Luzbel significaba el que lleva el conocimiento, el que lleva la sabiduría. Si hay alguien que sabe de Biblia, es Satanás. Pero de nada le sirvió, porque no se dejó llenar por Dios. No se trata de conocimiento, se trata de una relación de todos los días con el Señor, de una búsqueda intencional y de todo corazón diariamente. No es nada más, híjole, no leí mi Biblia, ahorita la voy a leer para cumplir. Quédate como estás. No se trata de cumplir. No se trata de orar por orar, decir, híjole, no he orado, ahorita me voy a echar una oracioncita. Y a veces hasta mezquino, Señor, bendíceme. No, pues quédate como estás. O te llenas de Dios o estarás siendo llenado del mal. El que está lleno del mal es una persona que será usada por el enemigo para estorbar la obra de Dios. Este hombre está estorbando la obra de Dios. Pero en el versículo 11 marca la diferencia. Lea conmigo el versículo 11. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Bien atrevido el Pablo, bien atrevido. Será ciego y terminó ciego. Atrevido. Atrévase a participar en la obra de Dios. El Espíritu Santo lo respalda. Créame, qué hermoso es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo he leído el versículo aquel que dice, y toda rodilla se doblará. Entiendo en parte, porque yo le decía al Señor, Señor, cuando estuve en el seminario, yo le decía, Señor, levántame, porque estoy tan cansado que ya no escucho el alarma. Todos los días escuchaba, Raúl, ya es hora, levántate. Todos los días. Cuando abría mis ojos, yo estaba sentado en mi cama y no me daba cuenta. No me daba cuenta. Yo cuando despertaba estaba sentado y dije yo, wow, qué hermoso va a ser cuando el Señor diga, arrodíllense. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Cuando venga a ver la gente, va a estar
de rodillas. A mí no me ve, pero tengo enchinada la piel. Mantén tu comunión con Dios. Necesitas para este 2025 mantener tu hora especial, porque de ahí depende todo, todo, todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida familiar, tu vida como grupo, tu vida como iglesia, tu vida laboral, todo. Debes de mantener la llenura del Espíritu Santo para poder cosechar, para poder cosechar. Dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En el área política, este hombre importante creyó en Cristo, pero había una iglesia que estaba orando. El predicador estaba orando, un hombre de Dios, que estaba en la búsqueda de Dios todos los días. ¿Quieres lograr cambios en tu vida? Amado hermano, ten una relación profunda con Dios. Ten una relación profunda con el Espíritu Santo. Todos los días lo debemos de estar buscando, a cada momento, a cada instante. Entonces vas a ver grandes cosas. Por eso Jeremías dice, y con eso termino, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero mi labor es clamar, busca a Dios. Mi desafío para este 2025 es que busquemos a Dios intencionalmente y mantengamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas en este 2025. Seamos una iglesia atrevida. Si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Necesitamos hacer cosas diferentes, grandiosas, dirigidos por el Espíritu Santo, basados en las Escrituras, para que Dios haga grandes cosas a través de nosotros. Amén. Oremos. Dios, gracias porque nos hablas. Es un reto, Señor, para todos esa relación profunda contigo. El enemigo meterá distractores. El enemigo tratará por todos los medios a que no logremos, Señor, este objetivo. Es más, tu palabra dice que sin ti nada podremos hacer. Pero contigo, Señor, todo es posible. Ayúdanos porque necesitamos de tu ayuda. Guíanos porque necesitamos de esa guía y contrólanos para que te podamos servir de la mejor manera en este 2025. Nos ponemos en tus preciosas manos. Aquí, Señor, cada familia, la familia de mi hermano Juan José, mi hermana Ado, mi hermana Conchita, de mi hermano Dani, de mi hermano Esteban, de mi hermano Isabel, de mi hermano Víctor, de mi hermano Ricardo, de mi hermana Reina, de mi hermana Vero, de mi hermano Alexander, de tu hijo, Señor Carlos Mario, mi hermana Mari, de mi hermana Karina, de mi hermana Ana, de la familia, Señor, del matrimonio de Iván con Eli, Suri. Todos necesitamos de ti. Por favor, Señor, controla nuestras vidas. Toma tú el control en ese 2025. Ayúdanos a escucharte, Señor. Ayúdanos a seguir tu guía y ayúdanos a servirte con nuestros dones de la mejor manera. En tus preciosas manos nos ponemos como familias y en tus preciosas manos nos ponemos como iglesia. En tus preciosas manos nos ponemos como individuos. Ayúdanos y úsanos
para establecer tu reino y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.